de su mano derecha. Y nos dice a todos, no temas, yo te ayudo. Why do we need the Word of God? Because today, even in ancient times, as today that we're living in today, many Christians today still live with constant anxiety and asking themselves, is their faith strong enough to hold on to God? And we got to realize that it's not our strength to hold on to God. In the end of it all, it's God's strength that we depend on to hold on to us. But that's the confusion many have today. And that's why when we look at the Word of God that speaks to us here in this verse, in verse 13, we can see that God comforts with the scriptures, and it focuses away from our weak grip on the Lord and places it on the unshakable hold that God has on us. That's why when we see here, when it says, for I, the Lord thy God, will, I, says God, He's gonna hold our right hand. He tells us, fear not, I will help thee. So we, to understand, is that it doesn't depend on our strength. We have to make sure we understand, because a lot of people, that's what they think. How am I gonna do this? How am I gonna remain strong? How am I gonna get through all this? We gotta remember that it's not our strength. It's not our power, it's not our understanding, it's God's strength. Cuando aquí leemos que dice en este verso de nuestro Dios que Él nos va a sostener de su mano derecha. ¿Por qué la palabra de Dios nos explica esto, hermanos? Porque así como en tiempos antiguos, así como es de hoy, hay muchos cristianos que viven con una ansiedad, una duda, pensando cómo yo voy a asegurarme, cómo yo me voy a detener, cómo yo voy a caminar con el Señor, pensando que es en las fuerzas de ellos. Y podemos entender, hermanos, no es en nuestras fuerzas para nosotros detenernos de Dios. Cae en la fuerza de Dios, que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos tiene en su protección. Claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero no es por nuestro poder, nuestras fuerzas, que estamos con el Señor o que Él está con nosotros. Eso es sobre su mano, que no se puede detener, no le podemos quitar. El Señor, nadie nos puede quitar de las manos de Dios. Nadie, ni nada. Y por eso necesitamos la palabra de Dios, porque nos da ese ánimo para entender que no somos nosotros, es Dios, es el Señor. Así como los niños pequeños, cuando ¿quién los tiene que cuidar? Los papás. De la protección, no es de la fuerza. ¿Cuánta fuerza agarra el niño para detenerse de sus papás, para no irse? Porque no tiene la fuerza. Es la fuerza de los papás que tienen a sus hijos en sus brazos y no los sueltan, los protegen, los cuidan, los cubren. Esa es la fuerza de los papás. Y así nosotros, hermanos, en nuestro caso también, igual. Cae sobre las manos de Dios, manos de nuestro Dios. Él es el que nos sostiene. Y si vemos aquí, we see here and we notice that God here in this scripture specifies His right hand. As I mentioned before, we have to understand that as well, that the ancient world, the right hand was the hand of strength. The hand used, as the Word of God shows, to wield a sword, to fight in the battle. So the hand signified a status, the right hand. When the Word of God says He would hold us with His right hand, as we see in verse 13, when it says, God will hold thy right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. That's the status that shows the strength of God. When God takes your right hand, there's powerful things that happen. According to the Word of God, as we read, He secures your strength. When God holds you by your right hand, you cannot use your own human strength to fight the battles anymore, because He becomes your defender. As a warrior in the ancient times would use his right hand to use the sword, God gets us by our right hand. So we don't fight our own battles. God fights our own battles. It's not our own strength. It's God's strength through all things we go through. God is one. So we see here just in one verse, when we break it down to see what God's means, and we see here also, He guides us in our direction. When He holds us by our right hand, as many people grab their children and using their right hand, they guide them, they walk them, they take them, they direct them, because the right hand is stronger. And so they put the protection over their children to guide them where they need to go. All of us who have had children, we do the same thing. We take our children where they need to go. We're guiding them. The Lord, our God, He does the same thing with us. He guides us by getting a hold of us with His right hand. He guides us where we need to go. He guides us where we need to be. He protects us. We can all see this just in one verse if we read it and we understand it.
And we continue to see where he replaces fear with his presence. He doesn't just call out directions from a distance. God gets close enough to hold us and speak to us and tell us, fear not. When we see here, for I, the Lord thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, fear not. He replaces that fear, so we should not have fear because his presence is with us. So when we look at the verses in the Bible, we need to look at the context. You need to study the context. Ask the Lord for understanding so you can see what God is truly speaking to us, because that's only when we can fully recognize the power of God in our lives. When we look at the context. If we just read and we just browse through, like a lot of times when you're in school studying, the people who have studied and you have studied, a lot of times you just go quick, and sometimes you got tests or things and you just look, you go buy these little books, these little yellow books, Cliff Notes or whatever, and you don't want to go into all the context. You just want to get through it, and you just breeze through it, but it doesn't give you the full understanding of what you're studying. A lot of people go through life the same way. They don't really read into the context of what life is about. They just want to breeze through the life because it takes effort. And we see here with just one verse, if we go into the context, we see how great God's power is for us, how he takes away our fear, how he takes away our anxiety, how he gets close enough to us where he can say, fear not. That's what we need from the Lord. Even in this time, in the ancient times, they needed God's help. They needed God's presence. We need the same thing because God takes away our anxiety. He takes away our fear when we realize it's not in our power. Because a lot of times we get caught up thinking, if I don't do this, how's this going to get fixed? If I don't do that, how am I going to fix this? How am I going to go through this situation? How is that problem going to get resolved? Because we start thinking we're the ones that have to come up with the answers. We're the ones that have to have the strength to get through it all. We're the ones that have to persevere and we don't have the help. But here, God puts that at rest where we can rely on him. And that's why when he says, for I, the Lord, thy God, meaning your God, I will hold your right hand, saying unto thee, fear not, I will help thee. ¿Verdad? Cuando vemos este verso que es muy pequeño, hermano, y muchas veces, así como les digo siempre a los hermanos, si no leemos en el contexto, es una de las cosas que se nos ha enseñado por muchos años, hay que mirar al contexto de la escritura, porque muchas veces cuando leemos nomás un verso, nomás lo tomamos así como lo vemos y pensamos, pues no dice mucho. Pero cuando lo tomemos y leemos el contexto, nos recordamos aquí que estaba hablando el profeta, hablándole al pueblo hebreo, antiguo, hablándole en ese tiempo, porque ellos tenían miedo de qué, hermanos, de que iban a ir al exilio, que iban a estar bajo control de otros y tenían ese miedo. Entonces aquí el Señor les decía en verso 13, no temas, porque Él es tu Dios. El profeta así escribió al pueblo, la nación de Israel, porque estaban viendo que a lo mejor iban a ir a captividad y tenían miedo, y Él les habla. Por eso se tiene que leer mucho en la Biblia para poder entender qué es la historia, no nomás leer el verso, pero qué es el contexto. Y aquí el profeta así hablándole al pueblo. ¿Por qué? Porque estaban viendo circunstancias peligrosas en su vida. Entonces necesitaban la palabra de Dios para darles fuerza y que ellos entiendan que no es el poder de ellos, va a ser el poder del Señor, su Dios, que los iba a proteger, los iba a sostener, los iba a guiar. Aquí vemos cuando leemos, si nos fijamos aquí específicamente, ¿qué dice la palabra del Señor? En este verso dice que los iba a sostener de la mano derecha. Y en los tiempos antiguos la mano derecha era la fuerza, la mano derecha era la que usaba la espada cuando peleaban. Usaban su mano derecha, era conocido en ese tiempo, en el antiguo tiempo. Quizás había personas zurdas también, pues tenían que aprender con la mano derecha también, porque eso era lo conocido de la fuerza, era la mano derecha, y así peleaban en la lucha, en la guerra. Y así el Señor usa eso de la mano derecha para enseñar que ahora no somos nosotros que tenemos que pelear la guerra y detener la espada, es Dios mismo usando su mano derecha que pelea por nosotros. Entonces Él nos da la confianza que vamos a poder luchar, vamos a pasar la prueba, pero no va a ser por nuestra propia fuerza, es por la fuerza de Dios. Él es el que nos guía, así como nos agarra de la mano derecha, así como uno agarra sus
hijos cuando están pequeños y los tiene que caminar. Si quieren irse a otro lugar, uno no nos detiene, es que vamos para tal lugar y ahí va. El Señor también, cuando nos agarra de la mano derecha, nos guía a donde tenemos que ir, hacia estar más cerca al Señor, caminar con el Señor, cuidarnos de nuestro caminar en otros lugares, que no nos distraigamos, pero lleguemos al lugar que el Señor tiene. Todo esto, hermano, la palabra de Dios nos habla. Y cuando habla de no temer, cuando dice en verso 13, ¿por qué? No temas. ¿Por qué? Nos enseña porque no debemos tener temor, porque la presencia del Señor está con nosotros. Todo eso, hermanos, que leemos nomás en un solo verso, nos habla de que cómo el Señor nos protege, cómo el Señor nos sostiene, cómo el Señor tiene su mano sobre nosotros y está agarrado de nosotros y nosotros agarrados del Señor. Es Él, no es nosotros, no es el mundo, no es las circunstancias. La confianza tenemos en el Señor, que Él nos tiene, hermanos. Así le habló por medio del profeta Isaías a su pueblo hebreo en ese tiempo. Pero la misma palabra de Dios nos habla a nosotros también. Y más que nunca en este tiempo, cuando tanta gente está con dudas, con ansiedades, con nerviosismo, con enfermedades, con todo tipo de problemas físicas, mentales, necesitamos recordarnos de lo que dice la palabra de Dios, para que sepamos que no somos nosotros, hermanos, es Dios. No es por mis fuerzas, no es por mi inteligencia, mi astucia, mi entendimiento, no es por mí, es por Dios que seguimos caminando con el Señor. Si estamos de pie todavía hoy en este día, es por Dios, no por uno. Porque si era por nosotros, ya no estuviéramos con el Señor. Ya hace mucho nos hubiéramos ido a otros lugares, otras cosas, otros intereses, otras cosas que nos distraen. Pero si seguimos de pie, hermanos, nos compruebe lo que dice la palabra, lo que el profeta les habló aquí al pueblo. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Hermanos, ¿cuánto nosotros necesitamos escuchar esas palabras? Yo ocupo escucharlas, porque como todos tenemos necesidad, tenemos problemas, tenemos dudas, tenemos preguntas, ¿cómo? ¿Cuándo? Si se va a hacer, no se va a hacer, ¿qué va a pasar? ¿Qué es mi futuro? ¿Qué voy a hacer yo? ¿A dónde voy a llegar? Todos esos pensamientos pueden llegar. ¿Cuántas personas hoy en día batallan con ansiedad? Muchísimas. ¿Cuántas personas batallan con tristeza, con depresión, con todo tipo de enfermedad? Por eso la palabra de Dios nos ayuda. El pueblo ahí, en ese tiempo, el pueblo hebreo se habían sentido olvidados, abandonados espiritualmente, y por eso el Señor le dio estas palabras al profeta, que les hable, no para regañarnos, pero sí recordarles que si ellos podían sobrevivir la lucha, la prueba, no dependía de sus propias fuerzas, pero de las fuerzas de Dios. You know, when we read here what was happening in that time and how the Lord used the prophet Isaiah when he was speaking to the people there, it's because at that time, in this condition, the situation, in their circumstances, they were thinking they were going to go into exile, that they were going to be captive, held captive. They felt forgotten. They felt they had been spiritually abandoned. And so the Lord gave these words to the people, to the Hebrew people, that Isaiah would speak to them, not to scold them, but to remind them that their survival, it didn't depend on their own power, but it depended on the strength of the Lord. And so he gives them this word, and the word, we can take this word today, because this word that was given to the people in that time, the ancient people, is given to us today for our own lives. Because as they were going through troubled times, we are going through troubled times today in the world we live in today. There's many people with doubts, with questions, don't understand what's the future, and sometimes they get caught up in anxiety and depression and sadness and many other questionable thoughts. But the Word of God reminds us that we're not on our own strength, we're working through God's strength, that He has us by our right hand, that He controls our direction, that He sees where we're going, and He knows the place He's taking us to, and we're not on our own. There's nothing better than having the protection of God in our life, because we're not guiding ourselves, ¿verdad? Una de las cosas importantes es entender, hermanos, que nosotros no nos guiamos a nosotros mismos,
Es Dios que nos tiene que guiar, no nosotros, porque si nosotros nos dejamos a guiar, por eso cuando siempre tenemos que hacer decisiones importantes, ¿qué hacemos? Consultamos con el Señor, oramos, le pedimos: Señor, guíame, enséñame, háblame, ¿qué tengo que hacer? Porque Él es el que nos guía en el lugar perfecto, en la voluntad de Dios. Pero si nosotros, o si deja a sus niños, pues agarran como quieran, pues unas veces se pierden, se lastiman, se caen, porque uno los suelta, y ellos solitos, pues un niño pequeño, pues no sabe lo que hace, no sabe los peligros. Yo y muchos, cuando eran los niños, que nos gustaba ir, salir, correr por el campo, subir los árboles, hacer, y después nos lastimábamos, porque no había ni un papá, mamá ahí cuidando. No caigas, porque cuando están los papás, ¿verdad? Están diciendo: no te brinques ahí, y no te vayas para allá porque te caes, y no te subas ahí porque te vas a lastimar, y no hagas esto, y no comas eso porque te va a caer mal. Y ahí están los papás cuidando a los hijos cuando están chiquitos. Pero cuando no están los papás y están los hijos chiquitos, hermanos, no, hombre, hacen un desastre. Y yo me acuerdo, mi mamá muchas veces, a mí, a mis hermanos, cuando estábamos pequeños, se iba, y unas veces nos dejaba por días, porque se iba a viajar con mi papá a ver hermanos en diferentes. Y imagínense, pues mis hermanos mayores estaban encargados, según, de cuidarnos, porque eran los pequeños, habían tenido 6, 7, 8, 9 años, y mis hermanos mayores, según, eran los que nos, no, hombre, ellos bien contentos se iban todo el día, nunca nos miraban. Nosotros teníamos que cuidarnos, ir a la escuela caminando, hacernos nuestro lunch, todo. Yo una vez me subí a los gabinetes porque no podía agarrar lo que estaba en la cocina, y me subí arriba y estaba parado ahí y estaba sacando para arreglarme algo de comer. Yo creo que tenía como unos 6 años por ahí, y pues me resbalé, me caí sobre la estufa, me pegué la boca, sangré, todo ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque no estaba. Si hubiera estado un papá o mamá, iba a decir: ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a subir? Te vas a caer, ¿verdad? No iba a permitir eso los papás. La mamá y papá no va a decir: oh, sí, súbete allá al gabinete y jala como puedas y saca. No, iba a decir: ¿qué hacen los papás? Yo te lo saco y aquí está. Esa es la protección de los papás, mamás, cuidar. Pero como yo estaba ahí en la casa y mis hermanitos, pues estábamos ahí, pues teníamos que comer, hermanos. Y mis hermanos pues estaban en otras vidas, como eran gente joven, pues que cuídense solos, ¿verdad? Así hacen todos los hermanos mayores, así hacen con sus hermanitos. Ay, fastidioso, tú ve para allá, búscale cómo puedas comer. Es lo común, es lo normal. Y así mis hermanos mayores, así hacían con nosotros cuando quedábamos solos en la casa. Y pues ahí era el problema, ahí me caí, me lastimé, pero yo también, porque yo quería subirme, ¿verdad? Si era un niño más tranquilo, pues no hubiera hecho. Pero como era bien fastidioso, pues yo me subí. Yo voy a hacer mi propia comida a los 6 años, 7 años. Pero esa es la protección que tenemos de Dios, hermanos. Ya no somos pequeños, pero necesitamos la misma protección de Dios, que nos cuide, que nos cubra, que nos guíe, que nos hable, que nos enseñe. Porque aunque así uno está de esta edad, podemos cometer muchos errores, hacer malas decisiones, si no estamos guiados por Dios, si no tenemos la protección de Dios. Si Dios no nos habla, no nos da entendimiento, podemos irnos como unas personas piensan que ven una persona mayor de edad: oh, tiene muchas canas, ya está viejo, tiene muchas arrugas, hay que ser bien inteligente, sabia, saber cómo hace. Pero hay muchas personas, hermanos, están así y hacen muchas malas decisiones. Aunque ya están viejos, aunque ya tienen canas, aunque ya tienen experiencia, siguen haciendo malas decisiones, porque no están agarrados de la mano del Señor. Se dependen de ellos mismos. ¿Cuántas personas ahorita en la prisión, hermanos? Hay multitudes, son ancianos, llenas prisiones de hombres y mujeres con canas, 60, 70, 80 y 90 años están en la prisión. No porque son ya esa edad, saben las buenas decisiones. No es así en muchos casos. Y nosotros, hermanos, ¿por qué podemos hacer buenas decisiones? Tampoco no es porque ya mi edad, ya la experiencia, ya lo que escuchamos. No, es porque tenemos que sostenernos de Dios, que Él nos tiene agarrados de nuestra mano. Él nos está guiando, Él nos está protegiendo, Él nos da entendimiento. No es mi fuerza, es el poder de Dios. Y es lo que vemos y es lo que necesitamos, porque unas veces nos sentimos
olvidados. Hay personas me han dicho, ay, yo me siento olvidado, yo me siento abandonado, yo no siento el poder o el amor de Dios en mi vida, yo siento que estoy perdido. Necesitamos la palabra de Dios para recordarnos que no estamos olvidados, no estamos perdidos. El Señor sigue tratando con nosotros, pero nosotros también tenemos que darnos más fuerte en la mano de Dios, confiarnos más en el Señor, recordarnos que no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. We see here through these scriptures that the reality of the journey as we walk as children of God, there's times that somebody may stumble and fall. That's the reality. That's why when we have small children, you grab them by their hand so that they won't stumble, they won't fall, they won't hurt themselves. ¿Verdad? Una de las cosas cuando hacen los niños, hermanos, si usted no los tiene agarrados bien, se le caen, se golpean, se lastiman. Y es lo que una de las cosas que uno quiere prevenir. Por eso agarra a sus niños bien agarrados, para que no se me caigan, no se me lastimen. Especialmente si está caminando entre mucha gente, entre las tiendas, entre el lado del carril o algo, está caminando por ahí, pues lo agarran. Si hay mucha gente caminando para acá y todos lados, pues uno no se caiga, no se lastime, no lo pisotee. Porque así pasa cuando los niños y los papás se descuidan. Pero aquí vemos, si damos vuelta a la escritura, en el libro de Salmo, if we go to the book of Psalms, take a few pages back and go to the book of Psalms chapter 37, we'll see the scripture here. Aquí en el libro de Salmos capítulo 37 vemos esta escritura que habla de, en este camino también hay momentos que hay algunos que pueden tener un error, y aquí habla en eso, aún en eso el Señor está presente. El libro de Salmos capítulo 37, y vamos a ver unos versos aquí. Verso 23. If we look in the book of Psalms chapter 23, we see here what it reads. Dice, verso 23 dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighteth in his way. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Aquí, ¿qué habla el Señor? La palabra, hermanos, cuando leemos, dice, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Pero dice verso 24, dice, cuando el hombre cayere. No dice si el hombre cayere. Pero ¿cómo dice, hermano? Cuando el hombre cayere, no quedará postrado. Quiere decir, no va a quedar ahí tirado, porque el Señor sostiene su mano. Ahí vemos la importancia, hermanos, que hay tiempos cuando el Hijo de Dios cae, pero no quiere decir que ya no hay esperanza, porque en la vida de muchos hay temporadas de depresión, de tristeza, de flaqueza, de falla, de duda en las vidas de muchos, y batallan, caen en esas situaciones, caen en esas circunstancias, pero todavía el Señor no los ha soltado, todavía el Señor los tiene agarrados. Y aquí en la palabra nos fijamos bien cuando dice en verso 23, porque el Señor son ordenados los pasos del hombre, y dice, y él aprueba su camino, aunque está caminando bien el Hijo de Dios, porque su camino está aprobado. Tomo, dice, el hombre caer. Así dice la palabra de Dios. Aunque está aprobado su camino, dice, el hombre caere. Pero aquí nos habla, aunque caere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. When we read in verse 24, though he fall, because the word of God says in verse 23 that the steps of a good man are ordered by Lord.
meaning the children of God, his steps are ordered, and it says he delighteth in his way, meaning even though he's walking in the correct path, it says though he fall, meaning there'll be difficulties, there'll be seasons in the life of doubt, of grief, depression, sadness, failure, many other things. And though the child of God may fall into those doubts, verse 24 says, though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. I mean, you're not going to fall flat to the bottom. You may fall to your knees, but the Lord still has you by your hand. He's still sustaining you. You might fall in those difficulties, in those circumstances, and those doubts, and those difficult seasons of your life, in some misunderstandings, but the Lord says he's not going to cast you out. Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholdeth him with his hand. Hermanos, ¿cómo se interpreta eso cuando vemos en verso 24, cuando el hombre caere, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano? Nosotros podemos ponerlo, pues ¿qué quiere decir? Porque hay muchas temporadas en la vida de uno, como mencioné, dudas, problemas, circunstancias, enfermedades, que uno cae en esas situaciones pensando que ya no puede, ya no me puedo sostener. Se olvida que es el poder de Dios, no es de uno, y uno puede caer, así como yo me he caído muchas veces, físicamente, no espiritualmente, físicamente. Yo me he caído muchas veces, y unas veces uno alcanza a agarrarse de algo, ¿verdad? ¿Qué le ha tocado? Se está cayendo y se agarra y se sostiene, y a lo mejor cae hasta las rodillas, pero no cayó completamente al suelo, como unas veces ocurre. Porque cuando uno cae completamente, hermano, el golpe es más fuerte y el cuerpo lo siente, y también es más difícil levantarse. Yo me acuerdo una vez me caí, ¡pum!, me dio un vértigo y caí al suelo completamente porque no alcancé a agarrarme de nada, y ahí estaba tirado y nadie que me ayude, y tardé hasta que pude levantarme otra vez físicamente como pude, hasta que me pude parar. Pero ¿qué vemos, hermanos? Cuando uno cae pero se detiene algo, no está tan fuerte. Y así dice la palabra de Dios, y podemos comparar que Dios nos tiene, y aunque caigamos en temporadas de duda, depresión, tristeza, enfermedades, circunstancias, lo que sea en nuestra vida espiritual, pero la palabra de Dios dice en verso 24, dice, cuando el hombre caere, no queda postrado, no vamos a caer hasta lo profundo, no vamos a caer con todo. El Señor, aunque lleguemos a caer de rodillas, pero el Señor todavía nos tiene agarrados de nuestra mano. Él nos detiene de no caer. Quiere decir, no vamos a quedarnos ahí, porque dice la palabra de Dios, no queda postrado, no quedamos para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene su mano. Y eso habla del Hijo de Dios, que aunque, como dice el verso 23, aunque están ordenados sus pasos y son aprobados su camino, también cae. Es lo que habla en estos dos versos. Aunque uno camina bien, caer, dice la palabra de Dios. Por la gracia del Señor, hermanos, vemos el amor de Dios que nos sostiene. ¿Cuántas veces, hermanos, uno puede decir, hemos hecho mucho error con el Señor, mucha mal decisión, muchas fallas, muchos defectos, pero el Señor no nos ha dejado tirados, nos ha sostenido, no nos ha dejado quedarnos ahí tirados, nos vuelve a levantar, nos vuelve a sostener, nos vuelve a poner otra vez a seguir caminando. No nos ha dejado, no nos ha olvidado, no nos ha abandonado. El Señor sigue con nosotros. Es lo que dice su palabra, y en este tiempo tenemos que también tener esa confianza en el Señor. Señor, ayúdame, necesito que me sigas sosteniendo, necesito yo estar bien agarrado de la mano de Dios, sabiendo que aunque no es mis fuerzas, es la fuerza de Dios. Aunque caere, el Señor me va a sostener. Esas palabras, hermanos, me ayudan a mí cuando momentos difíciles en mis pensamientos, en mi entendimiento, yo sé que Dios todavía me tiene agarrado. En mis fallas, en mis defectos, yo sé que Dios todavía me tiene agarrado. ¿Cuántas veces el enemigo le gusta plantar duda en la mente, en los pensamientos de los hijos de Dios?
le gusta plantarnos. Tú para qué sirves, tú no eres nada, tú no formes, nadie te busca, que tienes parte, tú qué haces. Así le gusta el enemigo plantar duda en la mente de los hijos de Dios. Y unas veces uno empieza a caer en esos pensamientos, en esas dudas, pensando, pues sí es cierto, pues yo quién soy, yo no soy nadie, yo no cuento, nadie me busca, nadie piensa en mí, nadie. Es lo que el enemigo quiere, pero no importa si el mundo no nos busca, no nos quiere, lo que importa es que Dios no nos suelta. Él nos ama, Él nos sostiene, Él con su poder, con su gracia, el Señor demuestra su amor, que Él, en su palabra, así como dice aquí, porque el Señor sostiene su mano. ¿De quién, hermanos, dice? De los que son ordenados en sus pasos y que sus caminos son aprobados. De esos los sostiene el Señor. ¿De quién hablan? De los hijos de Dios, de nosotros, la iglesia, los cristianos que caminan conforme a las escrituras, obediente a la palabra de Dios, a sus mandamientos. De esos el Señor sostiene con su mano derecha. Y aquí estamos, gracias al Señor. No somos perfectos nosotros, pero lo que sí es perfecto es el camino del Señor. Y ese es el camino que el Señor nos ha puesto a nosotros, el camino del Señor, aunque no somos perfectos. Entonces sabemos, no es por nosotros, no es por nuestra fuerza o porque somos perfectos, es porque el Señor nos sostiene con su mano derecha en todo. Y ahí nos confiamos, ahí buscamos, ahí nos agarramos del Señor, ahí vemos el amor del Señor, ahí vemos que estamos aquí bajo su gracia, su protección. El Señor extiende, así como cuando yo me acuerdo una vez estuve en una corte y vi una persona hace años atrás y dice, le pedí al juez, estoy pidiendo que tengas misericordia, que extiendas tu gracia sobre mi caso y me sentencies conforme tu gracia. Así le pidió al juez. Y así nosotros, hermanos, así estamos, así el Señor nos tiene. Cuando nos tiene agarrados, estamos bajo su gracia y Él nos cubre, Él nos ayuda para que no caigamos, como dice la palabra del Señor aquí. Cuando el hombre caere, no quedará postrado. Cuando llegan temporadas en nuestra vida, no quedemos tirados, donde ya no hay esperanza, que volvamos a estar de pie. No, estamos agarrados, hermanos, Señor, y quizás ahí vamos y no caemos completamente, pero bamboleando ahí, queriendo caer y que no, pero el Señor nos tiene y nos vuelve a agarrar, así como muchas veces uno hace con los niños, ¿verdad? El niño está cayendo y nomás hacen los papás, lo vuelven a parar, el pobre niño, ¿verdad? Todo ahí de un bracito casi le saca el brazo para sostenerlo, en vez de agarrarlo y levantarlo nomás del puro brazo, y ya se paran los niños otra vez, casi se lo sacan el brazo. Pero así hace el Señor con nosotros. A lo mejor estamos cayendo, pero el Señor nos sostiene, no nos deja sin esa seguridad. En este tiempo, hermanos, que vivimos, hay mucha necesidad, hay mucha duda, hay muchos problemas físicos, problemas de la salud mental. Apenas que hermano Bernardo me decía el otro día de unos hermanos que piden oración por su hijo porque está batallando con problemas de salud mental. Así está en la vida, difícil. ¿Y de quién se agarra uno? Que va a buscar los doctores, que el medicamentos, que el gobierno. No, hermanos, está nuestro Dios, que nos tiene, que nos agarramos, que confiamos, pidiendo al Señor, Señor, solo tú puedes, solo tú tienes el poder. Cuando uno pide por sus hijos, ¿qué hace? Pues le voy a pedir al gobierno, le voy a pedir a una organización a ver que ayude. Sí, una vez mucha gente tiene que pedir ayuda fuera, pero primero le pedimos ayuda a Dios. Es lo primero, porque sabemos que el poder de Dios es mayor que cualquier otra cosa. Y sabemos que con el poder de Dios, Dios sostiene. La gracia del Señor. Hay seguridad absoluta en el Señor, donde no hay nada más. Unas veces se le pide ayuda a esto, a la organización, a lugares, centros de rehabilitación, a organizaciones, al gobierno, pero no hay una seguridad absoluta en esos lugares donde decir, con la ayuda de Dios ya se arregla. No hay esa, pero con el Señor sí hay.
Porque con el Señor, hermano, nadie nos puede arrebatar las manos de Dios, nadie, ni nada. Hay esa seguridad que cuando el Señor dice que Él nos tiene de nuestra mano derecha, ahí nadie nos va a quitar. Ese es nuestro lugar, ahí con el Señor. Ahí hay una seguridad absoluta en el Señor. Ahí no tienen que entrar dudas. ¿Será que el Señor me va a ayudar? ¿Será que el Señor escucha mi oración? ¿Será que el Señor puede restaurarme? ¿Será que el Señor me va a sanar? ¿Será que el Señor va a...? No, hermanos, no hay duda. Es una garantía, es una seguridad absoluta cuando sabemos que dejamos en las manos de Dios. Él va a hacer lo que Él va a hacer. Él va a hacer su voluntad. Y quizás una vez no es lo que nosotros quisiéramos. Porque muchas veces tenemos preguntas, dudas y oraciones, peticiones al Señor, y queremos que Él responda de una cierta forma y el Señor responde de otra forma. Pero el Señor va a responder la forma, porque nos recordamos que la gracia del Señor es un Dios soberano, y Él va a responder la forma que Él quiere y como necesitamos nosotros. Así como nosotros entendemos, quizás Dios no nos va a dar lo que queremos, pero sí nos va a dar lo que necesitamos. Eso yo estoy seguro. Y quiero que podamos dar vuelta una vez más aquí. Vamos a ir ahora al libro de Juan. If we turn our Bibles over to the book of John, let's see a scripture here that it speaks about the absolute security that we have in our God, that no one can pluck us out of God's hand. Let's look at a couple verses here in the book of John, chapter 10. Vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 10, hermanos. Dice aquí estos versos. A mí me gusta leer y después, cuando tienen tiempo, hermanos, vean aquí capítulo 10 y vean, pueden empezar en primer verso, pero nomás voy a leer unos. Hoy en día no vamos a leer todo el capítulo, pero cuando tienen tiempo, porque el Señor mismo habla aquí y nos habla a nosotros hoy en día. Quiero empezar en verso 9 in the book of John chapter 10, starting verse 9, and we're only going to read a few verses, but take the time to read it and study it. Very important. Dice en verso 9, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es lo que dice la palabra del Señor. Y el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, como, hermanos, en tristeza, en dolor. ¿Cómo dice? Dice en abundancia, en duda, en ansiedad, con depresión. No, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Habla de una vida bendecida. Pero en verso 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Si nosotros estamos ganados, ¿qué nos va a pasar por la puerta, hermanos? Si usted lleva a los niños cuando están pequeños, si usted les dice: ahí está la puerta, entra. Muchas veces pues el niño tan chiquito no puede abrir la puerta solo. ¿Qué hace uno? Agarra a los niños, abrimos la puerta y nos metemos a los niños cuando están chiquitos. Uno los tiene que meter. No pueden abrir muchas veces. Hasta que van creciendo, pues ya solos pueden abrir la puerta. Pero cuando están pequeños necesitan la ayuda para entrar por la puerta. Y el Señor aquí mismo dice: yo soy la puerta. Él mismo, el Señor, es la puerta, y el que por mí entrare. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a entrar? Por medio del Señor, porque Él nos tiene de nuestra mano agarrados. Será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. I am the door, but me, if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out and find pasture. What is the pasture? You know, when the cows go out to pasture, they send them out so they can go eat, so they can be filled, so they can be healthy, so they can go and fill themselves. And the Word of God says that I am the door. The Lord Jesus Christ Himself, He is the door. But what's important is that how do we get through that door is not by our own means, by our own strength. Because it says, by me, says the Lord, if any man enter, by me. He is the one that's going to allow us, help us to enter through the door. Not ourselves, not our strength. He shall be saved.
and shall go in and out and find pasture. That's what the Lord says. Yo soy la puerta. Y dice aquí, el que por mí entrare. No entramos por nuestra misma fuerza, no, nuestra propia fuerza, propio entendimiento, propio poder, no. El que por mí entrare, el que entra de la mano del Señor será salvo. Es lo que necesitamos nosotros, hermanos, que el Señor nos tenga y nosotros bien agarrados del Señor y no nos suelta. Y nadie, la palabra de Dios dice que hay una seguridad absoluta en el Señor y nadie nos puede quitar de las manos del Señor, nadie. When we read the Word of God, we understand that the Lord gives eternal life, and we shall never perish. Neither shall any man be plucked out of the hand of the Father, says the Word of God. And let's go to John chapter 10, where we're at, verse 28, 29. Y vamos ahora al verso 28. Dice aquí, en el libro de Juan, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie, ¿qué dice, hermanos? Las arrebatará de mi mano. Hablando de sus ovejas, el Señor, de sus hijos. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí dice el Señor. And when we see these two verses, verse 28, because we go back to verse 27 when it says, my sheep hear my voice and I know them and they follow me, referring to the children of God, the Lord. And it says in verse 28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. The Lord, once He has us of our hand, nobody can take us out of God's hand. And in verse 29 continues, says, my Father which gave them unto me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. This is what the Word of God says. In verse 30 it continues, and it finishes there, so nobody is confused. Well, there's the Father, the Son. No, it says verse 30, and I, my Father, are one. But we're referring here to, what are we seeing here in the context? The absolute security when we're in God's hand. There's no doubt. Am I going to make it? Am I going to make it to heaven? Am I going to get lost? Am I going to fall? Am I going to lose to all my circumstances and whatever they may be, the doubt, the insecurities, the anxiety, the failures I have in my life? Am I going to fall to all these things and I'm going to be lost? No. The Word of God says, no, it's not possible. When we read, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them to me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Hermanos, aquí hay una seguridad absoluta en el Señor. Cuando vemos verso 29, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué, hermanos? Hablando de las ovejas, de los hijos de Dios. Hay una seguridad. Hermanos, esa palabra necesitamos más que nunca hoy en día, porque estamos viviendo en tiempos malos. No nomás lo del mundo, la sociedad, pero en nosotros mismos, los ataques del enemigo, en los pensamientos, en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Ahí está el enemigo queriendo abrir espacio entre nosotros y el Señor. Que nosotros vayamos dejándonos, que estamos agarrados y que el Señor nos tiene agarrados de su mano derecha. El enemigo queriendo que haya distancia para que nosotros empiece a entrar la duda, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar? Yo no sé si yo alcanzo ser salvo, pero la palabra de Dios nos reafirma que sí, hermanos. En estos dos versos, aquí en verso 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una seguridad, hermanos. No quiere decir que no vamos a tener fallas, no vamos a tener defectos, no vamos a pecar, no, pero mientras que el Señor no nos suelta, estamos seguros. El Señor, seguimos agarrados de la mano del Señor, el Señor sigue guiándonos, sigue caminando con nosotros, sigue protegiéndonos, sigue dándonos palabra, sigue dándonos esperanza. No estamos solos, no estamos abandonados. No estamos así como el pueblo cuando el profeta Isaías le hablaba. Ellos estaban con temor,
que iban a ir al exilio, que iban a ir a la captividad y necesitaban a alguien que les habla, y el Señor le dio palabras al profeta para que ellos sepan que Él los tenía sostenidos de su mano derecha, para que sigan confiados. Yo sé, va a haber lucha, prueba, pero no se olviden, el Señor los tiene en la mano derecha. Hoy en día necesitamos también, porque el mundo, hermano, yo estaba leyendo que han hecho últimamente unas encuestas y dicen que 1 de cada 2 personas en Estados Unidos, hermano, hablando de la nueva generación, porque las generaciones antiguas ya se han ido, ya no están con vida. La mayor parte de las generaciones que antes conocían de Dios, que antes conocían su palabra, ya no están. Ahora es nueva generación, gente joven, gente nueva. Dicen 1 en 2 personas no sabe qué es el primer libro de la Biblia aquí en este país. Imagínense, hermanos, en este país que según los que lo fundaron era sobre ese entendimiento de derecho de tener su propia entendimiento de la palabra de Dios. Por eso fundaron que tenían ese derecho de su doctrina. Y dicen hoy en día la nueva generación no sabe, 1 en 2 no saben qué es primer libro de la Biblia. Gracias a Dios, por lo menos esa la sabemos, ¿verdad? Gracias a Dios. Si no sabemos mucho más, pero por lo menos sabemos qué es el primer libro de la Biblia. Pero dicen también en esa misma encuesta que hicieron que 1 en 3 personas no conocen ninguna doctrina en este país. No conocen ninguna doctrina, no la comprobada, como dice la palabra de Dios, la que nosotros seguimos, esta doctrina que es la correcta, que habla la palabra de Dios, de la Biblia, pero tampoco ni de las doctrinas falsas de las multitudes que existen en este país. Dicen 1 en 3 personas no saben de ninguna doctrina. ¿Por qué, hermanos? Porque son nuevas generaciones, son gente joven y ya no han entendido quién les hable, no han escuchado. Muchos dicen, encuestas que han preguntado a multitudes, miles y miles y miles de gente joven, dicen que nadie nunca les ha hablado de la palabra de Dios. Yo me recuerdo cuando hace un poco más de un año, cuando nuestro hermano Fabián empezó a llegar a congregarse, él me dijo a mí, cuando empezó a escuchar, cuando empezó a congregarse y escuchar las enseñanzas, dijo, hermano, yo nunca, nadie me ha hablado de esto, nunca lo he leído, nunca he escuchado esto. Y yo me quedé asombrado, hermano, y dije, ¿cómo? Nunca he escuchado, hermano, nunca. Yo no sé, nunca esto escrito, yo nunca he escuchado. Yo me quedé asombrado, hermano, yo no podía creer eso. Y dije, ¿cómo es posible? Que tú nunca. Y dice, sí, hermano, yo soy católico y he ido a la iglesia católica, mis familias son católicas, pero esto, lo que ustedes hablan aquí, lo que ustedes enseñan, yo nunca lo he escuchado, hermanos. Y cuando oí hace unos días, leí esta de las encuestas nuevas que han hecho y dicen eso, yo lo creí, dije, yo lo creo, es cierto que tanta multitud de gente joven nunca han escuchado, porque me recordé del hermano Fabio, que él me lo dijo, yo nunca he escuchado esto, nadie nunca me lo ha hablado. Aunque uno puede decir, porque ya tenemos años caminando con el Señor, podemos decir, ¿cómo es posible? Pero sí es posible, hermano. Uno va a decir, ay, no, esa encuesta ha de ser falsa. No creo. ¿Cómo no han oído? Hermano, es la verdad. Muchos de la nueva generación que no se les ha dado oportunidad en sus familias, la gente, la sociedad, por causa del gobierno, por cual sea la causa, no han tenido el privilegio de conocer la palabra del Señor. En esos tiempos vivimos. Por eso, para los que sí conocemos de Dios y vemos y estamos viviendo en este tiempo, tiempos malos, tiempos últimos, tiempos proféticos, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que nos ayuda a sostenernos, que sabemos, tenemos seguridad absoluta en el Señor, que estamos protegidos, estamos bajo la gracia de Dios. Aunque estamos en tiempos difíciles, aunque en nuestra mente pueden entrar pensamientos negativos, dudas, circunstancias, y podemos sentirnos como que ya no me puedo sostener, nuestro Señor Jesucristo no nos suelta, Él nos tiene. Gracias al Señor, y vemos su escritura y vemos su palabra que lo confirma. And we see, and we read just these 2 verses, we see that in the New Testament, as we read today, we see that the Lord, He takes the Old Testament imagery, but He seals it into for eternity. We have to see how the old words of the Bible continue to work in the New Testament when He speaks about our eternal life, that it would not be taken away from us. He says that when you belong to Him,
You're placed securely inside His hand. This is what we read just in the context of 2 verses. Podemos ver aquí, hermanos, que leemos el Antiguo Testamento, pero vemos el sello está puesto en el Nuevo Testamento por el Señor de la vida eterna. Por eso cuando vemos aquí y lo habla el Señor y yo les doy vida eterna, lo vemos como Él nos sigue hablando, no solo desde el Antiguo Testamento, pero lo sella en el Nuevo, para que nosotros entendamos que nosotros pertenecemos a Él, Dios mismo. Somos hijos de Dios. Nos recordamos del canto de nuestro hermano anciano que Dios le dio: yo le pertenezco a Él. Y así el Señor nos habla en este día, que no nos olvidemos, que nos estemos seguros que nosotros tenemos un Padre Celestial, nosotros tenemos un dueño, nosotros tenemos nuestro Dios. Sí pertenecemos a alguien, no a algo, a alguien. Es a nuestro Dios, que Él nos tiene agarrados, Él nos tiene bajo su protección. Que no nos olvidemos que estamos bajo la gracia del Señor. Hoy en este tiempo más difícil, en nuestro tiempo que hemos vivido, en este tiempo nosotros, porque unas veces nos olvidamos que estamos viviendo en tiempos proféticos, hermanos. Tiempos difíciles, tiempos de tinieblas, pero el Señor aún más nos tiene agarrados en estos tiempos, y nosotros por medio de su Espíritu Santo y su palabra nos confiamos más. Gracias, Señor, porque me quitas las dudas, me quitas la ansiedad, me quitas el temor, porque la palabra de Dios nos dice, hermanos, que no debemos tener temor. Entonces, ¿qué es lo contrario, hermanos, de no tener temor? ¿Qué es lo que debemos tener? Tener confianza, tener seguridad en el Señor. Así nos habla el Señor, para que podamos dar fuerzas, para que podamos saber si estamos en el camino correcto, estamos agarrados de las manos del Señor, estamos caminando conforme la palabra. Por eso cuando habla, incluye aquí en verso 29, dice aquí: mi Padre que me los dio. Y dice: es mayor que todos. Aquí lo habla, hermanos. Es una seguridad completa. El enemigo, el diablo, no puede quitarnos de las manos de Dios. Las circunstancias no pueden romper esa conexión que Dios tiene con nosotros. Aún nuestras propias fallas y defectos no pueden terminar el poder de la gracia de Dios que tiene en nuestras vidas. Aún nuestras propias fallas, nuestros propios defectos, porque el Señor nos sostiene. Él no nos deja, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos guía, Él nos habla. Todo hace para nosotros el Señor, para que nosotros podamos estar confiados que sí somos su pueblo, sí somos sus hijos. Aunque el mundo diga contrario, aunque otros digan otra cosa, hermanos, nosotros sabemos la verdad, porque el Señor nos ha hablado, nos ha enseñado, nos ha demostrado, y estamos confiados. Yo me acuerdo un día que yo estuve en San Diego y se me acercaron unas personas que estaban en una esquina, según ellos, predicando, y eran personas morenas y estaban con todas las mismas camisetas y decía: los nuevos hebreos de Israel. Y se me acercaron y me quisieron empezar a hablar y decir: aquí está, mira, léele, este fue esto, tú también, tú eres de nuevo, puedes ser del nuevo pueblo hebreo. Nosotros, yo le dije: ¿a poco ustedes son hebreos? Sí, somos los verdaderos hebreos de Israel. Esa tierra es prometida a nosotros, nosotros somos, no los que están ocupando el espacio ahorita, somos nosotros, y tú también puedes formar parte de este grupo. Y yo le dije: está bien, gracias, después lo leo. Hermanos, porque no iba a poder yo empezar a alegar con ellos, contradecirlos. Y aparte de eso, hermanos, eran unos hombres como de 6 pies y más, grandotes, negros. Y hermanos, yo dije: no, hombre, ya estaba como esos que fueron los espías ahí para ver la tierra prometida. Y ya, no, hombre, ¿cómo me veo contra ellos? Y dije: no, está bien, después lo leo. No, tú también puedes ser parte. Ya casi me sentía que me agarraba. No, está bien, después lo leo, no se preocupen. Agarré el folleto, me fui. Pero
Hermanos, nosotros sabemos que sí formamos, no tomamos el lugar del pueblo judío. Nosotros no somos el nuevo pueblo hebreo, nosotros somos parte de ese pueblo, porque el Señor Jesucristo lo ha dicho en su palabra, que ahora nosotros formamos, dice su palabra, porque también tengo otro rebaño. Ahí nosotros entramos, gloria a Dios, hermanos. No somos abandonados, no somos olvidados. El Señor nos ha injertado en el pueblo original, el pueblo de Dios. Juntamente con el pueblo judío, nosotros ahora somos parte de ese mismo pueblo, y ahora nosotros también, el Señor nos sostiene con su mano derecha. Él nos guía, Él nos habla, Él nos guía, Él nos protege por su maravillosa gracia. Y ahora aquí estamos. Y aquí en el libro de Mateo, donde hemos leído muchas veces, quisiera leer mucho aquí, pero no, ya el tiempo se nos va y ya vamos para terminar. Después leo más aquí en el libro de Juan, que es muy importante, una escritura aquí en el capítulo 11, pero nomás voy a leer esto último. Vamos a leer en verso 28, donde hemos leído muchas veces, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nos recordamos, hermanos, cuando habla aquí de estamos trabajados y cargados, no está hablando solo de lo físico, está hablando más importante de lo espiritual, de lo mental, de la vida del Hijo de Dios. Cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué lo habla el Señor? Porque sabe que así hay esas temporadas en nuestra vida cuando nos sentimos fatigados, cansados, trabajados, y sentimos: ya no puedo más, Señor Santo, yo ya no puedo. Está difícil la vida, está difícil la carga, la batalla, la lucha, las pruebas personales, físicas, de familia, en la iglesia, son muchas. Pero el Señor dice: ven a mí, venid a mí, todos, hablándole a los hijos de Dios, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice, hermanos? Yo os haré descansar. ¿Cómo? En la presencia del Señor, no fuera del Señor. Con el Señor nos ayuda, hermanos, que descansar de todo ese trabajo, de todas esas cargas, de toda la ansiedad, de todas las dudas. El Señor da descanso y dice: llevad mi yugo, verso 29, sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gracias al Señor. Eso es lo que ocupamos, esas palabras, para recordarnos que nosotros no nos sostenemos, no es nuestra propia fuerza, mi propio entendimiento, mi poder personal, no es en el Señor. In verse 28, when we read it, it says: come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Labor and heavy laden is not referring just to your job, your physical health. It's referring to more to your soul, to your heart, to your mind, to your spiritual walk. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Because a lot of times in our spiritual walk with the Lord, we feel fatigued, tired. Who physically has felt fatigued at one time where I can't even get up anymore, I'm so tired? I think it happens to all of us in our life. Physically, when you work a lot, when you don't get enough sleep, when you don't get enough rest, if you're not eating well, if you're not taking care of yourself, you don't get enough exercise, your body gets heavy burden, laden, and you're there and you're like, oh, I don't feel like I can't even get up anymore. A long day at work, you work 8, 10, 12 hours or whatever it may be, and you feel like I'm not even going to be able to get up anymore. But by the time you rest and you eat, the next day you get back up and you're back to work. Praise the Lord. But a lot of times that happens to us spiritually, mentally, in our soul, in our heart. We feel with all the pressures of life that surround us, this world and the enemy on top of that, you feel, as the Word of God says here, that your life is labored and heavy laden. But the Word of God says here, I will give you rest, the Lord. And it says, verse 29, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls.
For my yoke is easy and my burden is light. What the Lord tells us is that we're not the ones carrying everything. We're not the ones carrying the world like some people think. I feel like I'm carrying the world on my shoulders. I can't handle it anymore, brother. How can I do it? All the problems I have, I have the world. A lot of times people feel that way. They feel it's really reality. And the Lord remembers, no, you don't have to feel that way. That's why it says here in verse 29, take my yoke upon me. The Lord puts us only what we can carry. When we turn our life over to God, when we are secure in His power and His strength that He has us by His right hand, we're under His protection, we don't have to carry all those problems. We don't have to carry the doubts in our life or the attacks of the enemy. Take my yoke and learn of me, for I am meek and lonely in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. When we're secure in the Lord, that it's by His strength, by His power, by His mercy, by His grace that we continue to walk with the Lord. We don't have to carry all that. We give it to the Lord. We're secure in Him. We know He's the one, even though sometimes we may feel like we're stumbling and falling in our lives, but the Lord has us. The Word of God says, I will never let you go. No man will pluck you out of my hands, says the Word of God. You're secure with me. He offers us an eternal life with the Lord. That's the power of God. That's the power of His Word. That's the power of His Holy Spirit. And we can have faith in that we're holding on. And He's holding on to us. And nothing can separate us. Not our circumstances, not the devil, not the negativity in the life. Nothing can separate us from God. Nada, hermanos, dice la palabra del Señor, que nos separará de nuestro Dios. Nada, aún ni la muerte. Así dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, nuestro Dios, ha vencido la muerte. Hermanos, que Dios nos ayude, que podamos sostenernos bien con el Señor. Descansar, dice la palabra del Señor, cuando leemos verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Today, if you feel exhausted, tired, your family, your finances, your health, your studies, your work, your faith, whatever is working in your life to feel that you're exhausted, all we have to do is confide as we read in the Word of God. Simply allow God to hold on to us. I remember when there would be moments when I have vertigo, when I have dizziness, and I start doing, when I can't stand up physically, what I start doing is I start doing a breathing exercise. How many have tried those? Some people do it when they get anxiety. Some people do that when they have sadness, a lot of anger. They do a breathing exercise. Breathe. You breathe through your nose. You hold your breath for 5 seconds, 10 seconds. Then you let the air out through your mouth, and the body reacts. Your heart starts to beat more slowly. Your anxiety starts to go down. The dizziness, the pain, the ache, whatever is bothering you, it starts to calm down the body. You start to relax. You start to feel better. That's what we do in the Lord. When we grab onto God's hand, that's what it has the effect in our spiritual walk, in our souls, in our hearts, in our minds. We are assured that the Lord has us in His grip and nothing can take us out. We can survive to live another day and to say, praise the Lord. I can do all things through Christ which strengthens me, says the Word of God. Only God can do that for us, nobody else. So we rest assured in God's presence and His strength that today, like days past and will come before, the Lord will be with us and He will guide us, He will help us, and we have the strength. Yo les digo a los hermanos, hay veces cuando uno está enfermo, uno se siente mal, yo unas veces cuando me da mucho vértigo, mucho mareo, yo practico ejercicios de respiración para que mi mente se calme, mi visión se acomode otra vez, el mareo, todo, y practico esa respiración que he aprendido ya con los años y me ha ayudado. Pero muchos lo usan también ese mismo ejercicio de respiración cuando se les sube la presión, cuando sienten ansiedad, cuando tienen miedo, que un impacto fuerte, respiran, detienen y segundos y ya sale el aire y ya el cuerpo empieza a calmarse, a tranquilizarse, a ponerse en paz una vez más. Yo lo he usado para mi problema físico, pero hermanos, eso es lo que hacemos cuando confiamos en el Señor, cuando tenemos nuestra fe puesta en el Señor y sabemos que Él nos tiene sostenido.